Vamos a dar inicio al libro de los jueces. Y para hacerlo, es decir, antes de entrar en aquellos contenidos que nos aportan los padres de la Iglesia, llevaremos a cabo una aproximación general. El libro de los jueces fue escrito para los israelitas de los siglos VIII y VII antes de Cristo, o sea, entre 800 y 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pues bien, este periodo cronológico fue un tiempo de grave apostasía religiosa para el antiguo pueblo de Israel. También fue una época caracterizada por importantes trastornos sociales y situaciones políticamente críticas. Podemos decir que se trata de un periodo caracterizado por decirlo con una sola palabra, por el caos. De hecho, el pueblo de Israel estaba desesperado y se preguntaba a dónde se había ido el Dios de los antepasados, el Dios que les había prometido la tierra que emana leche y miel. Por consiguiente, puede decirse que el libro de los jueces fue escrito, por una parte, para ofrecer una explicación de por qué Dios había hundido a los israelitas en apuros políticos tan preocupantes. Y por otra parte, también fue escrito para demostrar cómo deberían conducir sus vidas en tanto pueblo de Dios si en verdad querían recuperar el favor de Dios. O sea que el mensaje fundamental de este libro de los jueces es sumamente actual. Pues también nosotros en estos tiempos nos podemos preguntar por qué estamos metidos en tantos apuros en el mundo contemporáneo, en tanto caos. Y también deberíamos pues reconocer o recordar de manera viva cómo debemos conducir nuestras vidas si es que en verdad somos pueblo de Dios para recuperar su favor. De hecho, esta serie de relatos ponen de manifiesto lo siguiente: la paz y la seguridad del pueblo retornarían a Israel solo cuando los propios israelitas confiaran de nuevo exclusivamente en Yahvé, tal y como habían hecho sus antepasados en tiempos de Josué. Y aquí está la clave teológica. Lo que ha conducido a esa situación tan deplorable es que el pueblo no ha puesto ya su confianza exclusivamente en Yahvé y se ha dejado ir por senderos equivocados. Se ha ido pues por la vía del extravío. Así pues, para poder comprender el mensaje del libro de los jueces, es esencial que primero se comprenda el significado correcto y los matices del verbo hebreo shapat y del nombre shopet. La palabra juez, en hebreo shapat, tiene múltiples significados. Tiene de hecho una abundante riqueza semántica. No obstante, en el libro de los jueces significa primariamente llevar a la batalla o bien salvar. O sea que el juez asume un perfil definido en este contexto. Es decir, shapat significa en este caso librar o salvar en la batalla a Israel de la opresión de los enemigos con la ayuda de Yahvé, el Dios de Israel. Aquí está el por qué se le llama el libro de los jueces. O sea que el concepto, mejor dicho, la idea, no tiene nada que ver con nuestro legalismo contemporáneo. Porque aquí se apela a todo aquel que salva en la batalla y se propone liberar al pueblo de Dios oprimido por los enemigos con la ayuda de Yahvé, es decir, con la ayuda misma de Dios. Los jueces, en hebreo, shopetim, realizaban entonces la tarea de librar a Israel de parte de Yahvé en la batalla. Eran pues los jueces enviados de Yahvé, ya que, y esta es la característica fundamental de estos llamados jueces, o de ahí pues se les adjudicaba su respectivo nombre, habían sido revestidos con el Espíritu Divino, el Ruaj. Este significado de la raíz hebrea lo corrobora el hecho de que se dice en este libro que los libertadores juzgaron, en hebreo shapat, a Israel
saliendo a combatir. O sea, son los libertadores que Dios mismo ha suscitado para liberar a su pueblo de la opresión, ¿no? Que en este caso remite a los enemigos. Por ejemplo, Otoniel juzgó a Israel saliendo a combatir contra Cusán Risataín, y su autoridad y poder le fueron concedidos cuando el espíritu de Yahvé se apoderó de él, y solo entonces. O sea, quiere decir que entonces, por ejemplo, Otoniel, que es el primero de estos jueces, sale en auxilio del pueblo de Israel porque el Señor le concede su espíritu. Y es este espíritu el que le permite salir a combatir, o sea, a liberar al pueblo en la batalla y por ende a traerles también paz y salvación, como se afirma en el capítulo 3, versículo 10. Pues bien, puede decirse que todo el libro de los jueces está como resumido en la introducción. La introducción del libro de los jueces está dada pues en los capítulos 1 y 2. En estos dos capítulos, el autor inicia el discurso mostrando cómo los israelitas fueron capaces de heredar la parte del país que les correspondía bajo el liderazgo espiritual de Josué, pues fue él un líder firme en el Señor, cuyo conocimiento de Dios fue lo que permitió a los israelitas mantener la fidelidad a Dios. O sea que los jueces se tenían que caracterizar por un liderazgo espiritual, tal y como lo había mostrado Josué. Y lo que caracterizaba a José, en primer lugar, era el hecho de haber sido un líder firme en el Señor, o sea, un fiel servidor de Dios. Y además, el estar profunda e íntimamente familiarizado con Dios mismo, ¿no? El conocimiento de Dios, que a su vez se traduce en lo siguiente: la enseñanza transmitida a los demás en términos de gran aprendizaje. O sea, es gracias al ejemplo de Josué que los israelitas asimismo aprenden cómo mantener la fidelidad a Dios. En efecto, como se afirma en el libro de los jueces, por ejemplo en el capítulo 2, versículo 7, el pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían sido testigos de todas las maravillas que el Señor había hecho en favor de Israel. No obstante, o sea, este es, digamos, como el criterio fundamental a partir del cual se podrá contrastar y revisar toda la decadencia posterior. Hay un antes y un después. O sea, con Josué se va a establecer un punto culminante en la historia del pueblo de Israel que a continuación no se mantendrá en pie. En pocas palabras, la fidelidad al Señor se perdió. A tal grado que después de Josué, poco a poco, lo que fue ganando terreno fue la degeneración, la apostasía, o sea, la infidelidad a Dios. Por eso vemos cómo después de la muerte de Josué va a tener lugar la apostasía de Israel. Y esta apostasía, este extravío, este error, pues va a traer consigo también una serie de nefastas consecuencias. A tal grado que, como les dije, lo que caracterizará a este periodo turbulento es precisamente el caos. De hecho, al morir Josué y todos los ancianos que le sobrevivieron en tanto testigos de la gran obra de liberación de Yahvé, surgió otra generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. El tiempo está transcurriendo, o sea, se trata de una realidad históricamente concreta, como se afirma en el capítulo 2, versículo 10. Así pues, la ausencia de líderes que conocieran los hechos salvíficos de Dios hundió a los israelitas en una crisis de fe. Podemos decir que al morir Josué, tal parece que escasearon los testigos del poder salvífico de Dios. Y esto va a provocar a su vez que los israelitas atraviesen una profunda crisis, o sea, una crisis de creencia vivencial. De hecho, necesitaban un líder. Recuerden que la palabra líder o el tipo de liderazgo que se maneja en términos bíblicos
significa un testigo fiel de la salvación de Dios. Ese es un líder. Entonces, en efecto, los israelitas necesitaban un líder, o sea, un testigo fiel de la salvación de Dios. Pero, como se menciona en repetidas ocasiones, por ejemplo, en el capítulo 17, 18, 19 y 21, en aquel tiempo no había rey en Israel. Por eso, cada uno hacía lo que era recto a sus ojos. O sea, podemos decir que al no haber un testigo fiel de la salvación de Dios, cada uno optaba por su propio parecer. Se dejaba llevar, pues, por sus propias ideas, por sus propios pensamientos y, evidentemente, también por sus propios comportamientos. Es decir, los israelitas habían perdido la dirección que otorga la providencia divina y, en consecuencia, hacían lo que era malo a los ojos del Señor, como se afirma también en repetidas ocasiones, en el capítulo 2, en el capítulo 3, 4, 6, 10, 13. Entonces, aquí ya vemos de qué forma, ¿no?, se está confeccionando el mensaje teológico del libro de los jueces. Cada uno hacía lo que era recto a sus ojos, que en realidad significaba hacían lo que era malo a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque ya no se habían mantenido en una genuina fidelidad. Según el profeta Oseas, que profetizó durante aquel tiempo de inestabilidad en Israel, el mal de Israel estaba causado por su ignorancia de Dios. O sea, no eran situaciones meramente terrenales. Tenían una raíz mucho más profunda y esta raíz apelaba o apuntaba a la ignorancia de Dios. En efecto, por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, capítulo 5, versículo 4, se refleja bien la degeneración de la fe de Israel en Yahvé cuando se dice: sus acciones les impiden volver a su Dios, pues dentro de ellos hay un espíritu de prostitución, o sea, de infidelidad, y no conocen al Señor. Yo me pregunto, ¿qué tan actuales son estas palabras que ha mencionado el profeta Oseas hace tanto tiempo? Hace casi 3,000 años, o cerca a los 3,000. ¿No será que también en la actualidad son nuestras propias acciones las que nos están impidiendo volver al Señor? ¿No será que en lo profundo de cada uno de nosotros hay un cierto espíritu de infidelidad? ¿Y no será finalmente que en efecto en el mundo contemporáneo la mayoría de la gente no conoce en verdad al Señor? En todo caso, el mensaje era claro. Mientras los israelitas creyeran que podían sobrevivir entre las demás naciones gracias a sus propios esfuerzos, habilidades y esquemas, tanto teóricos como prácticos, su difícil situación persistiría. O sea, no iban a lograr salir del hoyo si seguían haciendo lo que suponían que era recto a sus ojos. Así pues, el libro de los jueces está basado en el tema de la fe en Dios. Pero esta fe se basa a su vez en el conocimiento de Dios, es decir, en la experiencia profunda y real de su divina obra de salvación. Algo que también nosotros nos deberíamos de cuestionar en estos tiempos. ¿Qué tanto tenemos cada uno de nosotros de esa experiencia profunda y real de su divina obra de salvación? O sea, para nosotros quizá Dios es una idea, pero no ha sido realmente una experiencia, y mucho menos una experiencia profunda de salvación, que es aquello que manifiesta de manera tajante y radical su misma divinidad. Por eso el libro de los jueces muestra cómo el pueblo de Israel fue capaz de conocer y adherirse al Señor y a los divinos mandamientos, mientras hubo testigos, líderes, que sí poseían tal tipo de conocimiento. La pregunta actual es, ¿dónde están estos testigos? O sea, ¿dónde están los testigos vivientes de esa experiencia profunda y real de la divina obra de salvación que se traduce en términos de conocimiento de Dios? ¿Dónde están? De fondo, el mensaje sigue siendo sumamente actual.
ya que declara que los líderes, los testigos, deben estar absolutamente familiarizados con Dios y por ende también deben de estar absolutamente familiarizados con la salvación divina de la humanidad. O sea, los verdaderos testigos deben pues amar a Dios y al prójimo con todo el corazón. Es esto justamente lo que en verdad suscita la fe en el pueblo hacia el cual se dirigen. O sea que los testigos son necesarios para la transmisión de la fe. De hecho, no debemos olvidar que en Israel se enseñaba, se exhortaba y se amonestaba con la palabra y con el ejemplo. Esa era, digamos, la columna vertebral de su formación. Por eso es que para el pueblo de Israel era tan importante la designación de estos líderes testigos. Quiere decir que su verdadera enseñanza se basaba en la palabra y en el ejemplo. Se requerían pues líderes testigos que pudieran transmitir el conocimiento de Dios. Un líder testigo era por tanto siempre alguien responsable ante Dios y ante el pueblo. Algo que hemos olvidado, porque si nosotros somos cristianos, es decir, testigos de Cristo, no solo somos responsables ante Dios, también somos responsables ante todos los demás de nuestra respectiva experiencia creyente. O sea, somos pues también responsables de la transmisión o en todo caso de la anulación de la fe en los demás. Sin embargo, a menudo el pueblo de Israel olvidó esto, olvidaron esto y decidió seguir a líderes malos. Es decir, líderes que no eran testigos. Y ahí es donde está el error. No es el seguimiento a un líder, es que se opta por seguir a un líder que no es testigo. O sea, un dirigente, llamémosle así para distinguirlo con mayor claridad, que no tiene como guía a Dios mismo y que por ende se dejará llevar según criterios que son muchas veces incluso contra Dios u opuestos a la salvación de Dios. De ahí que los israelitas, basándose en su interpretación del principio de retribución, que era como el esquema arcaico de pensar, o sea, si te portas bien, te va bien, si te portas mal, te va mal, llegaran a creer que la obediencia a Yahvé traería consigo muchos beneficios. Y aquí empezamos a ver la infidelidad, porque en efecto tal pareciera que la obediencia a Yahvé solo estaba dada a partir de una retribución, o sea, esperando algo a cambio, en este caso beneficios y sobre todo beneficios terrenales, especialmente todos aquellos beneficios que se relacionaban de manera directa con las victorias en las guerras. O sea, para estos israelitas, el favor de Dios se manifestaba en las victorias militares, en el triunfo, pues, militar sobre los enemigos. Por el contrario, siguiendo la misma lógica de este principio de retribución, pues igualmente creían que la desobediencia al Señor ocasionaría tanto derrotas militares como desastres naturales e incluso desastres sociales. Pues bien, el libro de los jueces está situado después del libro de Josué. O sea, ni siquiera es casualidad que el libro de los jueces venga exactamente a continuación del libro de Josué, a fin de mostrar vivamente que el tiempo posterior a Josué fue un periodo caracterizado por un liderazgo débil. Es decir, por una ausencia de testigos fieles, lo cual causó una triple situación, a saber, una violencia desenfrenada, una degeneración social profunda y por encima de todo, la extensión de la apostasía. ¿No son estos perfiles algo que también parecen estarse dando de manera incisiva en el momento actual? Es decir, una violencia desenfrenada, una degeneración social profunda y por encima de todo esto, la extensión cada vez mayor de la apostasía.
Tal decadencia está por tanto en agudo contraste con la vida ordenada que los israelitas habían disfrutado bajo Josué. Una vida que de hecho asimismo podrían disfrutar si tuvieran buenos jueces, es decir, si estos fueran en verdad temerosos de Dios, si fueran pues fieles al Señor. Ahora bien, el hecho de que no había rey en Israel muestra entonces que la función del rey en Israel era mucho mayor que aquella que correspondería a un mero gobernante o bien a un estratega militar. Recuerden que en la antigüedad era sobre todo el último aspecto, es decir, la estrategia militar, la que podía garantizar el reinado de algún territorio. Es decir, si una persona se mostraba hábil militarmente hablando y obtenía victorias, era muy probable que alcanzara puestos de gobernanza, o a veces también remitía a las habilidades que tenía, por ejemplo, en el manejo del gobierno. En efecto, Yahvé lo unge para asegurar en él la observancia de los mandamientos de Dios en todo el pueblo de Israel. O sea, no solo se trata, pues, de que lleve a cabo un ejercicio recto de gobernanza. No, en realidad, si Yahvé está ungiendo a este como rey de Israel, es para que él garantice la observancia, o sea, el cumplimiento de los mandamientos de Dios en todo el pueblo. Y por ende, él tiene que ser el primero en dar el ejemplo. Por eso es que ha quedado ungido. De hecho, el objetivo de jueces, ¿no?, va a consistir en ejercer influencia teológica en los reyes de Israel que ciertamente reinaron en los siglos 8 a 6 antes de Cristo, para que confiaran plenamente en Dios y por ende para que no se dejaran llevar por criterios equivocados. Por ejemplo, que en lugar de poner su confianza en la gobernanza, ¿no?, en Dios, se basaran en el establecimiento de alianzas extranjeras, ¿no?, estrategias políticas, o peor aún, recurriendo, por ejemplo, a dioses extranjeros, como va a ser claro el libro de los Jueces en el capítulo 2, versículos 20-21. Pero los israelitas, después de la muerte de Josué, cometieron males más grandes de los que habían sido capaces sus antepasados. De hecho, ante la ausencia de un líder testigo que ejemplificara la obediencia debida a Yahvé, el pueblo incurrió en toda clase de apostasías y desvíos, ya que se volvió ciego y por ende de caminar equivocado, que es justo lo que vemos a lo largo del libro de los Jueces, cómo el pueblo de Israel en su conjunto se va hundiendo cada vez más en un caminar equivocado. De ahí que el libro de los Jueces recuerde que en el pasado Dios mismo había bendecido a los israelitas cuando cumplían sus mandamientos, y a tal punto que incluso les permitió conquistar y poseer el país de Canaán. Pero cada vez que los israelitas se rebelaron y sirvieron a otros dioses, Dios también los castigó repetidamente. Como se menciona, por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 3, capítulo 10, capítulo 8. Por consiguiente, puede decirse que este libro tenía como propósito prevenir a los israelitas con respecto a las horribles consecuencias que traen consigo la rebelión y la apostasía. O sea, prevenir, ¿no?, contra la gravedad de las consecuencias que se desprenden a partir de la infidelidad a Dios. En todo caso, el objetivo del libro consiste en alentar al pueblo de Israel para que vuelva a Yahvé y viva. Por eso, precisamente, el libro de los Jueces aparece como un discurso acerca del valor de la fe en Dios, o sea, acerca de la valía total que posee la fidelidad a Yahvé. No olvidemos que desde los patriarcas Dios es conocido por sus acciones salvíficas, pero también será visto ya como rey de Israel
como se afirma también en este mismo libro de los jueces, e incluso como su propio juez. O sea, se va teniendo una comprensión más completa, más global de Dios mismo. O sea que Dios es el máximo regidor de la vida del pueblo que siempre acompaña según los acontecimientos históricos. O sea que algo que no podemos perder de vista es que la revelación fue algo paulatino y gradual. No fue algo que se diera de un momento a otro. Fue algo que se llevó bastante tiempo. Ahora bien, el libro de los jueces es conocido por lo regular por sus relatos militares a cargo de líderes sobresalientes como Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Sin embargo, esto no es lo más importante de dicho libro, sino su enseñanza teológica con respecto a la conducta del pueblo guiado por Dios, algo que ya se había visto desde Moisés. Dicha enseñanza apunta a lo siguiente: los israelitas no fueron fieles a Dios, ya que optaron más bien por la religión de los cananeos, y por ende entonces se desviaron a la idolatría. O sea, prefirieron la mentira a la verdad. Así pues, a causa de su incesante apostasía, que de hecho se fue cada vez empeorando, Dios los desposeyó finalmente de la tierra y los terminó exiliando en tierras extranjeras. De ahí entonces que la crónica reiterada de la apostasía de Israel pues sirviera como base para poder comprender por qué Yahvé los había abandonado y abandonado posteriormente al exilio. O sea, digamos que en este caso el libro de los jueces ponía al descubierto cómo se comportó el pueblo con respecto a Dios y por qué es que se desataron tantas calamidades. Ahora, no todo ocurrió de manera lineal, ya que el propio libro de los jueces opone al periodo en que Sansón ejerció como juez a otros jueces que sí siguieron a Yahvé. O sea que el descarrilamiento fue algo dado también de manera gradual. No fue que inmediatamente a la muerte de Josué, ¿no?, se llegara pues a Sansón. Entre estos últimos, por ejemplo, se menciona a Gedeón, Ehud y Débora. De hecho, solamente después de que estos jueces murieron, es que entonces los israelitas volvieron a caer en la apostasía. Es más, el marco narrativo pone de manifiesto que los jueces fueron designados por Yahvé para llenar el vacío de liderazgo que se generó con la muerte de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron. Así pues, según Jueces, por ejemplo, capítulo 2, versículo 10, la apostasía fue resultado del desconocimiento de Yahvé y de sus grandes obras de salvación. Esto sucedió cuando los israelitas carecieron ya de testigos de gran altura que ciertamente les recordaran todas las obras salvadoras de Dios y sus mandamientos dados. Entonces aquí también se nos previene contra el peligro que trae consigo la ausencia de testigos, o sea, de aquellos que en verdad han experimentado profundamente la acción salvadora del Señor. Los jueces entonces tenían el cometido de conducir a los israelitas en su falta de conocimiento de Yahvé a través de las guerras contra sus enemigos. La lección era pues la siguiente: los israelitas debían permanecer leales a Yahvé, ya que solo Él es quien en verdad los libra. Entiéndase, y esto era como muy claro en hebreo, los pone a salvo de sus opresores. O sea, la gran manifestación, la gran revelación de Dios es la salvación. Por eso el libro de Jueces termina exponiendo el liderazgo degenerado de Sansón, a fin de subrayar el estado ya decadente de los últimos jueces. O sea, dicho brevemente, los últimos jueces que ejercieron en Israel ya no estaban a la altura que les correspondía. Se volvieron tan corruptos que el propio pueblo pidió tener un rey, como ya se va a afirmar, ¿no?, en los libros siguientes, que es, por ejemplo, el primer y segundo libro de Samuel. O sea, tal parece que ya no querían estar basados de lleno en lo celestial,
en el acompañamiento y presencia misma de Dios, sino que ahora querían seguir los mismos criterios de lo terrenal. En todo caso, la corrupción y el abuso de poder concedido por Dios fueron los pecados cardinales que obligaron a los israelitas a pedir un rey como las demás naciones, como también se afirma ya en el primer libro de Samuel. O sea que quieren finalmente comportarse como lo hacen las otras naciones, de las cuales ellos han sido ciertamente separados. Pues bien, que al comienzo del libro se exalte a Josué, el siervo del Señor, va a remarcar, o es lo que permite llevar a cabo este contraste con esta nueva era surgida a partir de los jueces. Por eso les dije, ya con el libro de los jueces se va a abordar una nueva era. Hay un antes y un después de Josué. Esta era comienza con Otoniel, en el capítulo 3, que es el primero de los jueces. Su historia, en general, empieza a sobresalir cuando, por causa del espíritu de Yahvé que se apoderó de él, derrotó a Cusán Risataín en la batalla. En efecto, debido a la transgresión de los mandamientos de Dios, los israelitas padecieron tanto la derrota como el sometimiento a manos de Cusán. Pero los israelitas se volvieron a Yahvé y reconocieron su pecado clamando hacia él. Y él, como un buen padre, Yahvé escuchó su apelación y entonces suscitó a Otoniel como juez para que los liberara del poder de Cusán. Durante los 40 años de liderazgo de Otoniel, Israel siguió a Yahvé y vivió en paz. No obstante, cuando Otoniel murió, Israel careció de un líder que los amonestara contra la apostasía y al mismo tiempo les enseñara a cumplir los mandamientos de Dios. Luego apareció Ehud. El pueblo había hecho de nuevo el mal a los ojos de Yahvé, y Yahvé los sometió a los moabitas, quienes les impusieron pesados tributos. Pagar tributos era algo muy desmoralizador para los israelitas. Era una suerte de humillación dolorosa. Entonces, bajo tales circunstancias, los israelitas reconocieron otra vez su pecado y pidieron ayuda a Yahvé. El Señor les respondió con compasión y, para darles alivio, suscitó a Ehud como juez, es decir, como libertador, porque Yahvé estaba con él. A continuación va a aparecer el relato de Débora, el cual anuncia que las mujeres no son inferiores a los hombres y de hecho pueden ser llamadas también a liberar a los israelitas. Es más, Débora dio pruebas de estar mejor dotada que los varones, ya que Débora fue una libertadora y al mismo tiempo una profetisa. Débora resolvió casos difíciles y el pueblo de Israel solía acudir a ella esperando una sentencia. Y ella juzgaba bajo una palmera que llevaba su nombre. Ahora bien, el liderazgo de Débora fue en muchos aspectos como el de Samuel. Ambos, para empezar, o sea, tanto Débora como Samuel, fueron profetas y jueces del pueblo de Israel. Además, ambos tenían lugares permanentes donde el pueblo solía acudir a ellos para que juzgaran los casos que se les presentaban. También ambos motivaron a los líderes militares, a los que de hecho acompañaron en la batalla. Por su parte, Débora llamó a Barak para que fuera al frente del ejército que debía liberar a Israel, mientras que Samuel ungió a Saúl para que dirigiera campañas contra los filisteos. No obstante, lo que sobresale en este caso es el cántico de Débora. ¿Qué es este cántico? Es una celebración de la manifestación de Yahvé en la derrota de los carros de Sísera y la derrota de los cananeos. Es un himno, es un himno de celebración, que de hecho el cántico correspondería a la poesía hebrea más antigua, más arcaica. Aunque también es cierto que se menciona que Yahvé permitió que los cananeos acosaran a Israel por haberlo abandonado en favor de otros dioses.
Baal y Astarte. Ahora bien, Débora fue juez de Israel porque junto a Yahvé se alzó para liberar a Israel de Sisera y sus ejércitos. De hecho, se pensaba que todo jefe que estuviera al frente del ejército israelita luchaba en el bando de Yahvé, su Dios. O sea que los jueces, por lo menos hasta los que vamos, ¿no? Los primeros jueces, no actuaban de manera propia, sino que eran asignados por Dios en términos de respuesta a las súplicas que el pueblo le dirigía al reconocer su pecado. O sea, eran muestras pues de compasión. Así pues, ¿no? El cántico de Débora tratará de suscitar la fe en las generaciones posteriores de los israelitas. En todo caso, a través de este cántico se busca que los israelitas no se olviden de Yahvé, Dios de Israel. O sea, que no se olviden de que solo Dios es el verdadero libertador, el verdadero y único salvador del pueblo. Además, se deja en claro que Dios mismo puede llamar a su servicio a cualquiera, sin importar que sea hombre o mujer, para que se convierta en juez y por tanto en libertador, libertadora de Israel. Débora incluso será llamada Madre de Israel. Pues bien, anteriormente, cuando los israelitas clamaban a Yahvé por la opresión de los enemigos, Él les enviaba un libertador. Pero en el caso de Gedeón, Yahvé envía primero un profeta para que amoneste a Israel. En efecto, la reclamación del Señor consistía en lo siguiente: Israel ha sido infiel a Yahvé, el Dios que los liberó de la opresión de Egipto. Y no solo eso, sino que además, asimismo Yahvé expulsó a todos los cananeos y les dio la tierra que les había prometido. No obstante, los israelitas abandonaron a Yahvé y se fueron a servir a otros dioses, es decir, cayeron en grave apostasía. De ahí pues proviene, o de ahí es que emerge la aparición de la amenaza madianita. La seriedad de tal amenaza se refleja en el hecho de que un hombre tan fuerte y con el valor de Gedeón, que por eso era reconocido, tiene que moler el trigo a escondidas en medio del desierto. O sea, no se trataba de cualquier amenaza, era algo bastante serio, a tal grado que alguien tan fuerte y con tanto valor como Gedeón está escondido moliendo trigo en medio del desierto. Y precisamente mientras lo hacía, se le apareció un ángel del Señor para darle ánimo y le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. ¿No? En el capítulo 6, versículo 12. Y aquí hay un detalle fundamental. Cuando las amenazas son realmente grandes, aparecerá incluso una intervención directa de lo alto. O sea, cielo y tierra quedan conjugados en el cumplimiento de la misión. Por eso lo que le dice este ángel es: Yahvé está contigo, valiente guerrero. O sea que la empresa, no era nada sencilla, sino todo lo contrario. Y a tal grado que fue necesaria la intervención directa de lo alto. Así pues, Dios mismo nombró a Gedeón juez para que liberara a los israelitas de la opresión. Con esto se insiste en la naturaleza, por así decirlo, de Yahvé. O sea, Yahvé es clemente y es compasivo. A pesar de las infidelidades, a pesar de los pecados, Él no desprecia a un corazón arrepentido. En efecto, Yahvé es un Dios que no se detiene ante el alejamiento de los israelitas, sino que está siempre dispuesto a recibirlos de nuevo, siempre y cuando le recuerden y les supliquen por su liberación, algo que no nos vendría nada mal en estos tiempos. De hecho, ya se les había dicho que debían tener cuidado a los israelitas de no olvidar a su Dios una vez establecidos en la tierra prometida. Ya se les había advertido. Recuerden que en el libro de Josué se trataba ahora de cómo se pone en práctica la ley del Señor. Cómo se vive, sobre todo, cuando ya estamos ciertamente
disfrutando de diversos tipos de seguridades. En todo caso, la victoria de Gedeón sobre los madianitas con solo 300 soldados muestra que no es con estratagemas y poderes humanos como se ganan las batallas en contra de nuestros enemigos, ya que el verdadero triunfo se obtiene cuando Dios mismo bendice nuestros esfuerzos sin importar cuán pequeños sean. O sea que lo que cuenta es la bendición dada por Dios. Este es el mensaje que dio fortaleza a los israelitas cuando se enfrentaban con muchas naciones hostiles y cuando asimismo estaban amenazados con el exilio en países extranjeros. Así pues, al mismo tiempo que exhorta a la confianza absoluta en Yahvé, el libro de los jueces enseña también a los humanos lo siguiente: deben pedir siempre el auxilio de Dios. O sea, no deben los seres humanos incurrir en el olvido de Dios. Deben pedir siempre el auxilio de Dios. Solo Dios nos puede auxiliar para salir adelante en todo tipo de adversidad, por muy grande que sea. Ahora bien, los israelitas quedaron tan impresionados con el éxito militar de Gedeón que trataron de persuadirlo para que aceptara fundar una dinastía real, o sea, lo querían convertir en rey. Pero Gedeón fue fiel a Yahvé y rechazó tal oferta, porque para Gedeón la cosa era clara: solo Yahvé es el rey de Israel. O sea, no se trata de querer ocupar un lugar que no nos corresponde. Gedeón pues obedeció a Dios y no cayó en la tremenda tentación de tener más poder, o sea, más allá del poder que Dios mismo le concedió. Por eso Samuel vio en la designación de Saúl como rey de Israel un signo claro de que el pueblo rechazaba la soberanía de Yahvé, ¿no? Como se va a afirmar en el primer libro de Samuel. O sea, vamos viendo de qué manera se van conectando las temáticas. A continuación, aparece la figura de Abimelec. Abimelec llegó a ser juez porque cuando murió Gedeón ya anciano, el pueblo de Israel olvidó de nuevo los beneficios de Yahvé y volvió a la idolatría. De hecho, se postraron ante Baal-Berit. Y es significativo que este hecho haya sucedido en Siquén, aquel lugar donde de hecho se renovó la alianza que Yahvé había hecho con los israelitas en el Sinaí. En todo caso, Siquén ya no fue testigo de la unión de los israelitas en torno a la alianza, sino que por el contrario fue ahora testigo de una guerra civil por demás terrible y amarga. De hecho, la gobernanza de Abimelec, al igual que la de Salomón, dividió la confederación alguna vez establecida en torno a Yahvé. O sea que aquí la lección es la siguiente: la división es resultado de lo meramente terrenal. Empezamos a ver pues cómo se va fracturando el pueblo de Israel. La llegada de Abimelec a la función judicial, fíjense, no fue providencial, sino obra de criterios perversos. O sea, Dios no le dio su espíritu, Dios no le llamó, Dios no lo convocó, Dios no lo envió, sino que éste llegó a través de criterios perversos. Para empezar, su madre llevó a cabo negociaciones con la élite de Israel para que su hijo fuera coronado rey de Israel. Y cuando Abimelec llegó a ser rey, asesinó a sus 70 hermanos, excepto a Jotán. El menor de todos ellos, pues se escondió. O sea, vemos entonces cómo aquí, ¿no?, las cosas se están dando sin tener nada de providencial. Jotán no se salvó de la muerte por casualidad, sino que se salvó porque Dios tenía un designio profético para él. En efecto, más adelante será el propio Jotán quien denuncie ante la élite de Israel de Siquén la perversa entronización de Abimelec. O sea que fue el propio Jotán quien va a amonestar el proceder perverso de aquellos habitantes. Y por lo tanto, ¿no?, el que les va a echar en cara
su infidelidad con respecto a Dios. Pues bien, durante la judicatura de Abimelec, la relación entre él y la élite de Siquén se agrió, lo cual dio lugar a levantamientos en su contra. Gaal fue el líder rebelde que se levantó contra Abimelec, pero fue vencido por este y sus seguidores fueron asesinados. O sea, Abimelec emprendió una feroz campaña de venganza y asoló a Siquén y la maldijo. Vean cómo, ¿no?, se está poniendo ya esta gran enseñanza. Cuando nosotros llevamos a cabo ciertas empresas de manera no providencial, la cosa termina mal. Entonces, la enseñanza es clara. Todo lo que los humanos emprenden y realizan sin Yahvé, que es Dios, termina en desastre, caos, violencia y muerte. El problema de Abimelec era pues el siguiente: no estaba animado por el Espíritu de Dios. O sea, carece pues de un mandato divino, es decir, no fue enviado por Dios para ejercer la judicatura en Israel. Así pues, las condiciones sociales, religiosas y políticas en Israel siguieron en franca decadencia, porque ya no apelaban a Dios. El motivo inmediato de tal decadencia era el siguiente, como no lo deja de repetir el libro de los Jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel, o sea, enviado por Dios, y cada uno hacía lo que era recto a sus ojos. De hecho, si en la etapa anterior los israelitas sirvieron a Baal y a Será, en esta segunda etapa incluso los israelitas dieron culto a los dioses de los sirios, sidonios, amonitas, moabitas y filisteos. Como respuesta a tal desvío, a tal decadencia, Yahvé amenazó con no responder más a su clamor hasta que no se hubieran purificado de la abominación de tales divinidades extranjeras. Tal advertencia tiene como propósito mostrar que una vida lejos de Dios, de Yahvé, se transforma en un verdadero caos. Después apareció Jefté, quien en principio era considerado un renegado porque sus hermanos afirmaban que era hijo de una prostituta con la cual su padre se había casado. Pero, debido a su habilidad militar, los israelitas acudieron a él para que los librara de la amenaza amonita. Entonces Jefté apeló a Yahvé, el juez de la tierra, para que juzgara el caso. Y por haber apelado al Dios de los israelitas, el espíritu de Yahvé entró en él. De hecho, a pesar de todo, se mantuvo fiel a Yahvé y cumplió su voto de sacrificio. Es decir, como ya sabemos, no va a sacrificar a su propia hija. Sin embargo, la situación trágica de la situación en aquel entonces no cambió. Y por eso, durante largo tiempo, no hubo juez que fuera capaz de guiar a Israel durante un largo tiempo. En efecto, Jefté juzgó solo durante 6 años. Que van de los 40 años del primer juez. Luego Ibzán gobernó solo 7, Elón solo 10 y Abdón 8. Ibzán, Elón y Abdón son los llamados 3 jueces menores. Con esto se pretende resaltar que la situación de Israel en realidad se fue deteriorando más y más. Como consecuencia, Dios entregó a los israelitas en poder de los filisteos durante 40 años. Es entonces cuando aparece Sansón, cuyo nacimiento está precedido por la fórmula: los israelitas hicieron de nuevo lo que estaba mal a los ojos de Yahvé. En el caso de Sansón, Dios no lo envió, sino que él mismo preparó ataques en solitario según sus deseos e intrigas personales. Ahora bien, a la madre de Sansón se le aconsejó que viviera una vida disciplinada desde el momento en que concibió a su hijo. Por ejemplo, así se menciona en el capítulo 13, versículo 4. Se le prohibieron las bebidas alcohólicas y las comidas ritualmente prohibidas. Con esto se quiere dar a entender que el ejemplo de los padres debe comenzar en el momento mismo de la concepción. O sea que la influencia de los padres es muy importante desde el principio. No obstante,
A pesar de haberlo criado bien, Sansón no vivió a la altura de lo que se esperaba de él. Su liderazgo se llevó a cabo sin la guía divina. En todo caso, usó su poder natural, asimismo dado por Dios, para amenazar personalmente a los filisteos y no para ayudar a los israelitas en su liberación. De hecho, los pretextos usados para sus ataques contra los filisteos no estaban relacionados con la opresión de Israel. Recuerden que ese era el motivo, ¿no? El leitmotiv del surgimiento de los primeros jueces, en tanto libertadores, sino que más bien tenían que ver con su vida social y personal. Sin embargo, Dios no abandona a su pueblo, ya que el Dios que castiga es el mismo que actúa también como redentor. En efecto, los israelitas no clamaron al Señor por la opresión de los filisteos, pero Dios, a pesar de esto, les proporcionó cierto alivio por medio de Sansón. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué si el pueblo no apeló a Dios, por qué Dios les va a permitir cierto alivio por medio de Sansón? Porque se trata de un alivio que Sansón mismo había ya experimentado. Es decir, tenía que transmitir, ¿no?, o basarse en su propia experiencia recibida. En efecto, que Dios responde a la oración, lo vivió el propio Sansón cuando estuvo sediento. Oró a Yahvé y él le proporcionó agua. Esa era entonces la lección que debía aprender Sansón. Dios siempre trae consigo alivio. No olvidemos que era eso justamente lo que el pueblo de Israel tanto necesitaba en aquel momento. Y por ende, lo que Sansón debía promover, cosa que él ya había experimentado primero. Por eso no olvidemos las palabras que nos dijo el Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso primero se le da a Sansón esa experiencia de alivio para que a su vez, y es lo que se esperaba de él mismo aliviara al pueblo oprimido. Incluso cuando Sansón fue oprimido por los filisteos, cegado y usado como diversión, oró también a Yahvé y le devolvió la vista perdida. Es más, hasta le dio la capacidad de causar más bajas entre los filisteos que las que había alcanzado en toda su vida. Así pues, Sansón se convirtió para las generaciones posteriores en ejemplo de la fidelidad de Yahvé. O sea, lo que destaca en el caso de Sansón no es ni su fortaleza, ¿no?, ni la fuerza, sino que en realidad lo que destaca es la fidelidad de Yahvé a pesar de todo. Lamentablemente, el pueblo de Israel se seguía hundiendo en el caos, ya que cada uno hacía lo que era recto a sus ojos, es decir, lo que estaba mal a los ojos de Yahvé. Algo que parece ser también el criterio funcional de estos tiempos, que cada uno haga lo que se le dé la gana. Por ejemplo, los hijos robaban a sus padres. Ya no había santuarios públicos dedicados al culto a Yahvé, pues habían sido reemplazados por santuarios privados, o sea, habían vuelto a la idolatría. Podemos decir que abundaba el caos y el desprecio completo de la tradición y las rectas costumbres, como hoy en día. Por eso las tribus de Israel se dijeron: ¿se ha visto jamás cosa semejante desde que los israelitas subieron de Egipto hasta el día de hoy? Reflexionad sobre ello, deliberad y dad vuestro parecer. ¿No? En el capítulo 19, versículo 30. Otra vez, una exhortación a que nosotros en estos tiempos hagamos precisamente esto. ¿Se ha visto cosa semejante a lo que está sucediendo hoy en el mundo contemporáneo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reflexionar sobre ello. Segundo, deliberar, ¿no?, con una aplicación intensa del entendimiento y del espíritu. Y finalmente, dar nuestro parecer. No podemos permanecer callados ante todo lo que ocurre. De hecho, la corrupción de los jefes se había vuelto tan intensa que ni siquiera Samuel, con toda su integridad, fue capaz de reparar la imagen perdida de la inicial función judicial.
O sea, ya nos podemos dar una cierta idea de a qué grado de decadencia se había llegado. Entonces, los israelitas pensaron que debían tener un rey como todas las demás naciones. O sea, estaban convencidos que sus problemas eran resultado de jefes corruptos. Ya no se ponían ni a reflexionar, ¿no?, acerca de lo que en verdad estaba sucediendo, y no se ponían a discernir si era resultado únicamente de los jefes corruptos o bien esto era resultado de una prolongada infidelidad con respecto a Dios. Es decir, estaban falsamente convencidos que tanto sus problemas como las debidas soluciones debían ser de orden terrenal. Se olvidaron pues de lo esencial, la confianza total en Dios, y por ende, asimismo, se van a olvidar de una actitud de entrega, seguimiento y obediencia sincera. En todo caso, y ya con esto vamos terminando, la gran lección del libro de los jueces es la siguiente: la desobediencia a Dios, el desprecio de las tradiciones y el hacer caso omiso de los buenos consejos llevan finalmente al desastre personal y colectivo, ¿no? Un desastre al que parece que cada vez nos acercamos más y más. Un desastre que la narrativa de J.G. Ballard supo exponer bastante bien. De hecho, el libro de los jueces insiste en que cada vez que los israelitas hicieron su mero parecer, cometieron graves pecados contra Yahvé, o sea, contra Dios, y contra la humanidad entera, cosa que no me van a decir que hoy no está sucediendo. O sea, que una acción no es buena porque así lo parezca humanamente, sino que lo es en verdad según el proceder de Dios. La adhesión completa a este proceder divino es aquello que trae consigo bendición al conjunto mismo de la humanidad, ¿no?, que es también la responsabilidad que tenemos en tanto creyentes y en general en tantos seres humanos. Pues esto es la aproximación general que podemos hacer al libro de los jueces para que la siguiente ocasión nosotros nos centremos ya en las aportaciones que nos harán llegar los padres de la Iglesia.